Buenas noches. Esto es Transpersonal a través de ochoymedia.com. Mi nombre es Jaime Lugo. Soy terapeuta emocional de enfoque transpersonal. Gracias en la cabina por estar ahí al pendiente de toda la producción, como siempre, Manuel Méndez. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que el podcast de este programa está disponible en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio. Recuerden que también estamos en vivo en tiempo real en el chat de Facebook. Y también por acá en una transmisión en vivo compartiendo simultáneamente en Instagram. En Instagram y en Facebook estoy como Transpersonal Jaime Lugo. En ochoymedia.com también se está transmitiendo siempre el audio. Y si queremos vernos, pues estamos en YouTube y en Facebook. Transmitiendo todavía desde la comodidad del hogar, transmitiendo desde donde, no importa desde dónde, siempre y cuando podamos estar compartiendo una forma, una manera distinta de mirar lo que nos sucede, lo que sentimos y aquello que a veces nos acorrala y que también juega un poco con nosotros si no le ponemos como la mirada suficientemente profunda. ¿Por qué soy hostil entonces con aquello que yo, entre comillas, creo que es diferente a mí? Entre comillas porque es muy cuestionable. Ese es el tema de hoy. Creo que una de las principales cosas complicadas que se le atraviesen al ser humano siempre tienen que ver con darnos cuenta de los verdaderos motivos por los cuales de pronto sentimos lo que sentimos, hacia quiénes y por qué. Y no solo quedarnos en una sola explicación de todo lo que nos pasa, sino reconocer y asumir lo que nos involucra precisamente en una especie de encuentro o desencuentro o de confrontación con un tema o con una persona. Es de las cosas más difíciles porque se presenta incluso entre sociedades, entre países, entre comunidades, entre personas, entre intereses, entre opiniones, puntos de vista. No es nada sencillo hacer a un lado toda nuestra historia que soporta aquello, que justifica actitudes y conductas que tenemos, como para reconocer que en el fondo eso nos toca profundamente y nos hace por lo tanto estar mucho más cerca de ese contrincante o de eso que asumimos que es muy diferente a nosotros. Es como la imagen del perro que está queriendo morderse la cola, su propia cola. Esa hostilidad que tenemos contra algo que asumimos, que damos por hecho que es tan distinto a nosotros. Hostilidad tal cual, con ese significado del contrincante de guerra, el enemigo de guerra. Tengo algunos casos para ilustrar que me parecen interesantes y porque siempre a través de imágenes que vamos escuchando, sí, imágenes que vamos escuchando, porque eso es lo que hacemos con lo que escuchamos, podemos tener de pronto un panorama mucho más claro de lo que estamos hablando. Una persona me contaba en alguna ocasión de lo difícil que era sostener un ambiente donde se le complicaba tener un manejo sano de la ira en el trabajo. Realmente el motivo por el cual asistía a buscar cierto tipo de ayuda era porque se estaba convirtiendo en un problema importante esa confrontación que se daba específicamente con su jefe. Una persona relataba, quien me lo contaba ese día, que era tan distinto a él que por eso había tanto choque. Me decía algo así como: somos tan distintos que no puedo comprender la forma que tiene de trabajar y él no comprende la mía. Hay una gran carencia de validación en lo que yo hago y definitivamente no tenemos los mismos puntos de vista, y eso está ocasionando que yo tenga problemas serios en mi trabajo y unos ataques de ira que no puedo controlar. Así lo decía en ese momento. Somos tan distintos que no lo soporto. Pero hay otro caso también, que primero quiero como dar la introducción para que poco a poco podamos ver cómo se hilvanan entre ellos y cómo podemos ir descubriendo que el emprender una conducta hostil contra algo que notamos tan distinto tiene no nada más una ni dos, sino más caras. En algún momento una persona también eh, comentaba lo doloroso que había sido cuando su pareja
le hizo saber que después de cierto tiempo de relación no estaba más interesado en continuar debido a que se había dado cuenta que eran extremadamente diferentes, que las diferencias ya habían llegado a un límite en el que lo habían colmado. Y esas diferencias, decía la pareja que prácticamente la estaba cortando en ese momento, se le atribuía a que te pareces tanto a mi madre y mi madre y yo somos tan distintos, somos tan caras opuestas y lo hemos sido siempre así, que cada vez me he dado cuenta que conforme más te pareces a ella, tú y yo menos tenemos nada que ver. Entonces, emprender una guerra y una lucha, una ofensiva contra esa persona que asumimos totalmente distinta, también se antoja como un ejemplo muy claro para desarrollar conforme vamos hablando de la hostilidad que tenemos en contra de aquellos que asumimos, entre comillas, son diferentes a nosotros. Un tercer caso que nos va a servir hoy para trabajar. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a buscar ayuda, puesto que se da cuenta que en su vida personal, profesional, académica, en todo su círculo de interacción, empieza a ser un verdadero conflicto el hecho de que todo empezaba, según como decía en algún momento de su vida, por una trayectoria bastante marcada de haber sido despedida de varios colegios por bully? Y entonces se daba cuenta de que a pesar de tener cierta edad y cierto nivel de madurez fisiológica, aún seguía siendo un problema que en los trabajos y en los círculos sociales y en algunas cosas que hacía de su vida, siempre tendía a poner la mira sobre cierto tipo de personas como para causarles problemas. Parecía que no podía estar sin realmente acercarse a hacer un daño o sin causar algún tipo de agresión a cierto tipo de personas muy específicos. Y me decía esta persona, es que yo no soporto a aquellas personas que pasan por un lugar y sin pena ni gloria y que definitivamente no parece que existan y nadie las nota. Una persona que, dicho sea de paso, se autodefinía y se podía notar en sí misma que era alguien que evidentemente no pasaba inadvertida. El tono de su voz, el volumen, los movimientos, la energía, daba mucho de eh, anotar que el notarse era importante. Entonces, tenemos tres casos hoy, tres imágenes, tres ilustraciones que nos pueden ayudar a desarrollar porque a veces somos hostiles con aquello que damos por hecho que es tan distinto a nosotros. La pregunta, si es que no te identificas, si no te enganchas con ese ejemplo, primero hay que reflexionar si de verdad estoy contestando desde una visión profunda de mí o estoy contestando esta pregunta tratando de pensar que es lo correcto. No, yo no soy hostil con la gente que considero que es diferente a mí. Pero ¿qué es ser diferente? ¿Realmente somos diferentes? Todas las personas por ahí tenemos temas, asuntos, personajes, historias con los cuales no coincidimos precisamente y sí podríamos llegar a ser diferentes, pero si vamos poco a poco desarrollando el tema nos daremos cuenta de que no necesitamos precisamente estar en una franca guerra contra alguien declarada como para asumir que no tenemos ese problema de ser ofensivos contra lo que no es igual a nosotros. ¿O qué te parece pensar en si alguna vez he sentido la hostilidad de alguien por razones específicas? O tal vez me lo he preguntado y no conozco la respuesta. ¿Qué sucede ya sea cualquiera de los dos lados de la moneda en los que te encuentres? Gracias por aquí también en Instagram. Hay gente conectada saludando. Bienvenidos, buenas noches. Es muy común que lo veamos sobre todo ahora. La situación en la que nos encontramos ha detonado una cantidad de hostilidad y de desencuentros entre mucha gente. Hay una como una fantasía por ahí de tener la razón y de tener los datos correctos. Y por otro lado, sobre todo en lo que estamos viviendo en esta semana en concreto, ¿no? Revivir un fuego que tiene que ver con el racismo y con el clasismo y que tiene todo que ver con cómo ataco aquello que supongo o doy por hecho que es diferente a mí.
En el primer ejemplo que ponía el día de hoy, de que ampliaré la descripción, este empresario joven, este ejecutivo, ¿no? En su mediana edad, que me relataba el estar a punto de reventar y de hecho el haber tenido que buscar ayuda porque ya estaba en juego su posición en el trabajo. Y es que todos los arranques de ira que he tenido ahí, en las juntas con los jefes, en la oficina solo con mi jefe, delante de los demás compañeros, en lugares abiertos y cerrados, ha sido algo que no se puede evitar. Todas las explosiones de ira que no he podido controlar van en función de todo lo que siento que mi jefe siempre está tratando de contrastar ante lo que yo digo. Nunca hay una manera en la que yo pueda llegar a la meta que se propone, por más que hago los esfuerzos y llego a los números, a veces llego a las cantidades de las ventas de la empresa, del área, y parece que es una constante lucha contra esta personalidad, mi jefe que tengo enfrente, y que todo el tiempo está tratando de mover la jugada y de implementar planes y logísticas que no tienen nada que ver con cómo yo lo haría. Siempre se encontraba con una idea distinta, siempre asumía que el jefe estaba en su contra. Y entonces había llegado a la conclusión de que somos tan distintos que inevitablemente tengo que declararle la guerra a una persona que está tratando de hacer todo lo contrario a lo que yo para salir adelante el trabajo. Y entonces se empezó a convertir en una verdadera batalla campal y en un desgaste. Imagínense el sistema inmunológico, imagínense el sistema nervioso, imagínense hasta el aura, lo que se quieran imaginar de una persona que está en un constante conflicto por obtener los medios para subsistir y para mantener a su familia, el hecho de no llegar a los números porque tengo problemas con mi jefe. Pero entonces el caso se empezó a ir porque es tan distinto que qué puedo hacer con él para dorarle la píldora, qué puedo hacer con mi jefe para convencerlo, qué puedo hacer para yo adaptarme a cómo es él siendo que somos tan distintos. ¿Qué pasa con ese nivel de hostilidad que estos hombres se traían y que específicamente el empleado había decidido em, arrancar en contra de esta persona por asumir que era tan distinta y tan contrario a sus propios intereses? Desde luego no pasó mucho tiempo en que tuviéramos que empezar a hablar de la historia familiar, porque es interesante saber que una persona que está viviendo eso, más allá del coaching y de la no sé qué y de lo que todo con lo que se pudiera haber tratado a una persona que está pasando por un problema que se podría reducir a verlo nada más como una actitud laboral, más allá de todo eso, evidentemente tenemos que ver qué es lo que pasa con alguien como ser humano, ni siquiera como persona, porque estaríamos reduciéndolo a cómo se llama, qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta y cuál es su carácter. Tenemos que trabajar transgeneracionalmente, tenemos que trabajar transpersonalmente, tenemos que ver qué pasa con esa persona a nivel energético y de emoción, tal cual como energía en movimiento dentro de su historia de vida. Hola, Paola Camargo, acá en Instagram. Y hola a la gente también de Facebook. Una vez que abordamos los temas que tenía que ver con la historia personal y transpersonal de este personaje que había emprendido una batalla hostil contra aquel que asumía era tan distinto a él, que era su jefe, em, pues sí, imagínense ustedes también para que vayan un poco haciendo reflexión en sus casos de hostilidad y en los personajes contra los cuales han sido ofensivos por asumirse distintos. La historia era una madre que todo el tiempo, para la cual todo el tiempo las cosas nunca eran suficiente. No importaba cuántos ascensos llegara el hijo a anunciarle que le habían dado en el trabajo, no importaba cuántos logros podría compartirle profesionales y económicos, no importaba qué tantas metas cumplidas pudiera llegar a compartir con ella, la respuesta y la historia de esa madre siempre era, vamos a ponerle Pepe, ¿no? Ok, Pepe, pero ¿ahorras o no ahorras? No, ma, pero es que apenas acabo de cumplir este objetivo, pero ¿ahorras o no ahorras? Porque si no ahorras no tiene sentido. Entonces no tienes absolutamente nada.
Por más que logras un título, por más que logras un objetivo, por más que te ascienden en el trabajo, no tienes absolutamente nada. Esta vida se trata de atesorar, se trata de ahorrar, se trata de que tengas, porque si yo en este momento te digo cuánto tienes, tú no tienes absolutamente nada. Tienes un departamento muy bonito, pero lo rentas. Entonces, empezamos a ver cómo esta figura materna realmente empieza a ser un condicionante de un elemento para el cual nunca nada es suficiente. Tú nunca llegas a la meta. Cuando pasamos a la figura paterna, que es importante, Mara Adame dice que no escucha bien, pero pues avísenme por favor si esto se está escuchando como debe ser, para que podamos ver si Mara se está dando cuenta de algo importante, o si es como el chiste del que va en la carretera en sentido contrario y dice que todos van en sentido contrario. Gracias de todos modos por avisar, Mara, es muy importante. Cuando pasamos a la figura a la figura paterna de este personaje, me decía, bueno, mis papás están separados, pero resulta que mi padre, desde que tiene más o menos mediana edad y yo era un adolescente, se convirtió en una persona que siempre estaba llena de proyectos, pero no lograba nada. Hasta la fecha, parte de mi agobio económico es porque tengo que cumplir a veces con el pago de la renta del lugar en donde vive mi papá. Porque prácticamente ya se le fue, ya se voló, ya nunca tiene dinero, siempre está hablando de que tiene proyectos, cumple 50, 60 años o más. Y parte de mi responsabilidad es que él tenga cómo subsistir y dónde vivir, dado que él se volvió completamente, dejó de ser autosuficiente. Entonces, con una figura en donde definitivamente el sustento y la autonomía no estaban precisamente bien posicionadas y no se encontraban en un aspecto próspero, digamos, por parte de la figura paterna, por parte de la energía paterna, que sin hablar de género biológico, la figura paterna, quien funja como figura paterna, siempre tendrá que enseñarnos a ganar el sustento, porque la energía yang, la masculina, siempre tiene que ver mucho más con clasificar, tomar decisiones y conseguir y resolver. Cuando no está tan clara esa figura en nuestra vida, puede ser, no es regla general, que nosotros no tengamos un referente muy claro y muy preciso de cómo conseguir las cosas, de cómo llevarlo a la casa. A veces esa figura no falla porque precisamente si solo está mamá, la mamá toma ese lugar paterno de conseguir y de cumplir y de mantener el hogar. Los riesgos ahí es que de repente cuando la mamá se convierte en figura paterna decimos, ¿y dónde está mamá? ¿No? Hay mamá que se hizo papá. Pero entonces con estos referentes no era para nada extraño empezar a sospechar que este personaje en la oficina, el jefe, que el visitante asumía ser tan distinto a él y atribuir a esa diferencia a ser tan opuestos como para estar en guerra y ser tan hostil porque eres tan diferente a mí que no te tolero, que tendríamos que preguntarnos en dónde estaban las diferencias, puesto que venía a representar precisamente tanto a la figura en casa que tenía que ver con decirte que nunca logras tus metas y que no importa lo que hicieras, nunca llegabas a tus objetivos, como a ponerle limón a la herida de esa figura paterna que difícilmente conseguía lo que quería. Entonces, por un lado tenemos voces de la infancia con una fuerte carga de yo nunca alcanzo a tener lo que tengo, y por otro lado es no importa cuánto tengas, nunca es suficiente. Entonces, si voy a dar a un trabajo en donde mi jefe me dice, no importa cuánto logres porque nunca es suficiente y por lo tanto eres una persona a la cual le cuesta trabajo constantemente llegar a sus objetivos, ahí el planteamiento es, ¿en qué momento asumes entonces que esa figura contra la cual actúas con gran hostilidad es tan diferente a ti? ¿En qué momento te distingues y te separas tanto de aquello que te molesta? Porque lejos de ser diferente a ti, resulta que tiene que ver mucho más con aquello que es tan íntimo y tan importante en tu vida. Entonces ahí es en donde vuelvo al ejemplo del perro que se corretea su propia cola. Hasta donde por ser dos extremos resulta que somos diferentes, opuestos y hasta contrarios, cuando realmente estamos formando parte de una misma experiencia en donde solo porque veo
que estás como en contra de lo que yo quiero lograr, asumo que eres tan diferente que por eso te declaro la guerra. No, no se escucha muy bien, se corta, se escucha distorsionado. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a tratar de hablar más fuerte y más claro de todas formas. Parece que aquí va todo bien en Instagram. Voy a leer algunos comentarios. En Instagram se escucha perfecto, gracias. Qué difícil es avanzar a pesar de estar bombardeada de todos sus comentarios. Sí, efectivamente. De pronto nos encontramos en una encrucijada en donde asumimos que hay un enemigo, asumimos que hay una fuerza contraria y asumimos que además somos totalmente distintos y que por eso estamos en pugna y en guerra. Pero cuando analizamos un poco de historia familiar básica, ni siquiera nos tuvimos que ir a ancestros y ni siquiera nos tuvimos que ir como suele ser en muchos casos, que nos ayuda mucho a analizar un sueño para ver qué hay en el inconsciente, la simbología, accesar a ese mundo donde hay información paralela que corre al mismo tiempo que cuando estamos despiertos, asumiendo que estamos muy conscientes de todo, pero no. Ni siquiera hubo necesidad de hacer tanto. Con esto fue suficiente para que fase uno esta persona se diera cuenta de que de entrada lo que tenía enfrente no precisamente era un oponente y que más allá del trabajo y más allá del sueldo y el logro de objetivos bien podría haberse tratado de simplemente una especie de configuración, una especie de constelación. No estoy hablando propiamente del método de constelaciones familiares, sino de constelación como algo que se reúne y se posiciona de una forma que yo pueda decir por qué está pasando así y dónde me coloca eso. Eh, y desde luego fue muy liberador, al menos en esa parte del proceso, habernos dado cuenta de que sí había un factor por el cual yo, en este caso él, tenía que reconocer que estaba mucho más cercano a la figura de la cual se había proclamado enemigo por ser distintos. Por eso les decía al principio del programa, no es fácil asumir de pronto que nuestras batallas más importantes estamos de entrada involucrados hasta las manitas con cosas que nosotros asumimos o pensamos que son totalmente, o cómo decirlo de otra forma, cosas con las cuales no tenemos nada que ver. Nos queremos deslindar automáticamente de esas experiencias y hacer, porque evidentemente se entiende que nos queramos como evadir un poco de lo que nos duele, pues hacer como que no está. Dice Irisandes, esa es mi mamá. Bueno, les invito a que además de detectar, podamos hacer algo con lo que notamos. Porque en esta vida, cuando no hacemos algo con lo que notamos, entonces le damos a la notoriedad una desvalorización tremenda. No está sirviendo para nada. No importa tanto saber. Cuando estamos en procesos terapéuticos, hay mucha gente que al principio pues se resiste o se defiende o se justifica o se protege diciendo que es que yo sé por qué me pasa todo lo que me pasa. Pero cuando entramos en el terreno de darnos cuenta, es cuando nos percatamos de que saber a veces no nos servía para nada. No importa qué tanta cátedra podamos dar de lo que sabemos de un tema. Mucha gente va con su terapeuta X y cuando te hablan de sus problemas te los explican como si fuera una exposición en la escuela. Yo sé lo que pasa porque ya me dijeron que este trastorno consiste en esto, en esto, en esto y sé de dónde viene mi huella, mi herida y que entonces por eso hago y esto y esto y esto, pero al final tomo algo como para no ponerme tan nervioso. Pero a veces se nos quedan en el tomo algo para no sentirme tan nervioso, que es muy necesario tomar algo a veces, sí, y qué bueno, hay que tomarlo, hay que usar la ciencia. Pero cuando tomamos algo para no estar nerviosos y no salir del papel de en el que nos podríamos estacionar, en donde de pronto seguimos siendo infantiles o seguimos teniendo las mismas dinámicas que se dieron en algún momento de nuestra vida, cuando ya tenemos 30, 40, 50, entonces solo nos dedicamos a saber y acumular conocimiento acerca de lo que nos pasa, pero no nos dimos cuenta. Cuando uno se da cuenta de algo, se queda frío.
Cuando uno se da cuenta de algo, como dicen, cuando nos cae el 20, literal te cayó un balde de agua fría y simplemente te cayó y te cayó. Te toca y hay un factor de transformación. Con el saber no precisamente te transformas, hablando de asuntos personales, emocionales, intensos, ¿eh? Yo digo que el saber no te transforma la vida, porque evidentemente el saber, el conocimiento te transforma a otros niveles, pero con los temas que nos atrapan emocionalmente, yo prefiero hablar de darnos cuenta y de que nos caiga esa cubetada de agua fría. Pero estábamos platicando también de un caso, les compartí el caso 2 en donde esta persona de repente, pues nada, que me la estaban tronando, ¿no? Que llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Quiero decirte que ya no te soporto, quiero decirte que ya no quiero seguir contigo, quiero decirte que se acaba la relación, porque cada vez es más difícil convivir contigo, tú siendo una persona tan distinta a mí, tan contraria, tan que no entiendes lo que yo necesito, tan que no tenemos nada que ver, cada vez tenemos menos que ver como pareja. ¿Y sabes por qué me he dado cuenta que somos tan diferentes? Porque tú cada vez te pareces más a mi mamá. ¿Y sabes quién es mi mamá? Mi mamá es la persona más distinta a mí. Mi mamá es la persona que menos me ha entendido. Mi mamá es la persona que menos se ha preocupado por mí. Mi mamá es la persona que menos sabe reconocer cuando se equivoca. Y yo soy una persona, ¿no? Un iluminado que trata de ver cómo los otros fallan. Pero aquí, ojo, porque esta persona pues parecía que no se estaba mirando mucho a sí mismo. Y se dedicaba a hablar de cómo tenía que subrayar cómo su pareja era igual a su mamá y por eso era igual a eres muy distinta a mí y por eso ya no te quiero y no quiero seguir contigo. Porque además todo se arreglaría, le contaba a la persona, le decía a la susodicha que estaba cortando, todo se arreglaría si tú me pidieras disculpas por las veces que me has hecho sentir mal. Yo me pregunto, ahora, de casualidad no te dijo, tendrías que pedirme disculpas por todo lo que me has hecho, mamá, ¿no? La que tenía enfrente era la novia, ¿no? Pero era como de, ¿no le quisiste decir mamá de una vez, aprovechando que estás confundido? Y claramente aquí tenemos en este caso, que se fue describiendo por ambas partes, ¿no? De manera más amplia y más específica, en donde podemos notar una vez más cómo esta aparente diferencia enorme entre una persona y otra hace que yo pierda la perspectiva y entonces de pronto asuma que somos tan diferentes porque tú te pareces mucho a mi mamá. Número uno, como si tú tuvieras la culpa de parecerte a mi mamá, si es que así fuera. Número dos, como si que no la escogiste tú como para que te gustó y la empezaste a coquetear y evidentemente ella también abonó y entró en esa relación. Pero de pronto el yo que está atrapado en su propia historia, sobre todo con estas historias maternas que son bien complejas de trabajar en terapia, dejan unas huellas profundas, siempre hay sanación, siempre hay cicatrización, pero las historias con lo materno son especialmente delicadas. Pero esta persona entonces asumía que la pareja era tan distinta a él mismo que, que por eso emprendió este encuentro, este enfrentamiento en donde se comportó de una manera verdaderamente hostil, sin darse cuenta que aquello que él asumía como factor de oposición entre su pareja y él, que la hacía muy distinta, era algo que lo llevaba a un momento sumamente íntimo y que realmente se parecía mucho a una parte de su vida y a un elemento crucial y vital en su vida. Entonces una vez tenemos este ejemplo, esta ilustración de cómo lo que tendríamos que decir en el fondo es, te pareces tanto a una parte de mi vida, estás haciendo algo tan igual a como se hizo en una parte de mi vida, eres tan como un personaje importante en mi vida, eres tan igual a una parte de mi intimidad, que automáticamente se detonan los propulsores de rechazo y de querer estar lejos de ti, por una parte, pero por otra son tan fuertes que esa fuerza genera una atracción que me hace como querer atacarte y querer acabar contigo.
Un acto de hostilidad, más que querer alejarnos de esa persona, nos hace acercarnos a ella precisamente para declarar la guerra. No precisamente salimos corriendo o le damos el avión o asumimos y hacemos como que no está. Eso sería otra cosa, ahí no habría tanto problema. En el momento en el que yo no checo con alguien y me llega a molestar o incomodar algo de su forma de ser de ser o de hacer las cosas, pues evidentemente sabemos que te puedes retirar y que no te relacionas con esa persona, pero cuando emprendemos actos de hostilidad es porque ahí se está tocando una parte de mi historia. Y es porque más que alejarme o ignorar, yo tengo que hacer algo y tengo que entrar en relación hostil con aquello, que yo asumo que es muy diferente, pero en el fondo, nanáis, aquí lo que está pasando es que si yo no pude acabar con aquella persona antes, entonces voy a acabar ahora con ella. Me pone en riesgo, no quiero sentir eso. Entonces, siempre toca una parte muy parecida a nuestra vida cuando somos muy hostiles con alguien que desconocemos y que decimos qué diferentes somos y por eso te voy a hacer la vida imposible. No puede no haber un factor que nos toque una parte de nuestra vida íntima y personal, cada vez que hay hostilidad con alguien. Eh, hay otro caso que está bastante ilustrativo, sobre todo porque no todo es dentro de la pareja y no todo tiene que ver precisamente con una figura de autoridad, por ejemplo. El tercer caso me parece bastante interesante porque nos da chance como de ejemplificar de otra forma el tema. Y era una persona que acudía o desarrollaba su historia diciendo que todo había empezado desde algún momento de su adolescencia en donde empezó a pasar por diferentes despidos de los colegios en los que estaba. Es que vengo de un historial en donde me corrían y me corrían y siempre era porque me agarraba alguien y buleaba y se me pasaba la mano y entonces me daban segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, pero definitivamente no había oportunidad de autoridad que la detuviera en ese momento. Siempre había una necesidad de agredir a ciertos perfiles, a personas con unos perfiles muy específicos. Desde luego que eso de te despedimos de la escuela pues sucedió durante cierta parte de su adolescencia, porque estando ya en la universidad pues no se asume que no estamos trabajando con niños ni con adolescentes. Sin embargo, sí llegó a tener problemas ya también a niveles universitarios por entrar en una relación de abusadora de cierto tipo de personas. Insisto, esto es muy importante saberlo, personas con un perfil muy específico. No obstante, en la vida personal, en la vida de pareja, en la vida profesional, y fue algo que le prendió mucho más los focos rojos a esta persona de querer analizar lo que estaba sucediendo en su vida. Y si es que he notado que llego a tener ciertas conductas de ese tipo y no puedo evitar literal el bullear a cierto tipo de personas, incluso en la oficina. He tenido algunos problemas, pero afortunadamente a donde he ido a parar siempre son como negocios, como de amigos o me asocio con alguien y de pronto ese rango como que impedía que se llegara más lejos en las quejas oye, nos dijeron que pasó esto con tal persona, bájale, no abuses. Em, y de hecho familiarmente siempre era como la persona a la que el resto pues como que tenía un poco más de cuidado porque había una actitud medio abusiva, como abusadora. Platicando más a fondo con en esta historia, me decía que, pero antes haciendo un paréntesis, era una persona que por el tono de voz, por los ademanes, por las actitudes, por la energía, no pasaba inadvertida de ninguna forma. Era una personalidad que claramente uno al verla puede imaginar que no puede estar en un lugar sin que se note que está, que no puede estar en medio de una conversación sin que no se escuche su voz, sin que esté incluso dirigiendo la plática, sin que esté incluso teniendo el comentario que siempre sabe todo y si aparece uno que sabe más, pues tiene que aparecer otro que sepa más que el que sabe más y que siempre tiene que haber como una última palabra o como la queda primero el manotazo ahí en las opiniones. Cuando empezamos a hablar, no era nada más una actitud de por qué molestar, era muy importante saber qué pasa, a quién molestas y por qué te molesta.
¿Qué tienen en común? Y empecemos por describir en ese momento. La práctica que se hizo fue describir a el perfil, ¿no? Los diferentes perfiles de las personas con las que más problemas había tenido, que fueran varios. No hubo ninguna pausa, ningún titubeo cuando esta persona manifestó sentir una especial antipatía y rechazo específicamente por aquellas personas que, lo decía literal, no soporto a la gente que maneja bajo perfil, que no se nota que está. No soporto las personalidades grises. No soporto a aquellos que no sobresalen. No soporto a aquellas personas que no hacen algo para que su presencia se note. No soporto a aquellos que no aportan nada que sea visible, algo que llame la atención. Para mí, lo primero que pienso es que esas personas no tiene sentido que estén ahí, o no tiene sentido estar con ellas, y me despiertan una profunda necesidad de moverles, de meterlos en un aprieto, de hacer que estén a punto de explotar, por ejemplo, para ver si así sale algo de ellos. Y entonces simplemente eso me divierte, simplemente pienso que eso puede ser como un escarmiento para que sepan que no está bien ser gris y que en esta vida se tiene que dar a notar uno y que si no, no tiene caso. No se trataba desde luego de entrar en un debate, no se trata, ni se trató, ni se tratará jamás de entrar en un debate en donde uno le tenga que decir a esa persona, oye, creo que tu concepto está un poco errado, porque eso no es una conversación, no es una ronda de opiniones. Esto se trataba de trabajar un poco con la historia, con su historia, y de ver cómo aquellas personas que eran ante sus ojos extremadamente distintas, extremadamente y polarizadamente tan contrarias, alguien que llama tanto la atención, que siempre tiene que saber mucho, que grita, que en su arreglo es también súper ostentosa, que le encanta pisar fuerte, que se sepa y que se sienta su presencia. Desde luego que puede parecer muy diferente a alguien que prefiere bajo perfil y que prefiere hablar más bajito y que no le interesa si es tan notada por los demás o no, pero sí para esa persona que está siendo tan hostil con aquellos que asegura que son tan diferentes a ella, y que resulta que en realidad lo que estaba pasando ahí es que pasar inadvertida y no ser vista era de los mayores riesgos, amenazas y demonios con los que esta persona se podía llegar a enfrentar en algún momento, porque ya lo había hecho. En algún momento de su historia había tenido que pasar, no sé si segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, pero en algún momento, por circunstancias muy adversas y muy dolorosas, su infancia se vio teñida de un empujón hacia donde no era vista, de un empujón hacia donde tuvo que asumir responsabilidades que no tocaban a su edad, y que eso la posicionó ante la familia como quien tal vez no necesita nada, o no tenemos que preocuparnos por ver si está bien. Tomó responsabilidades en sus manos desde muy pequeña y que no le correspondían. Entonces tuvo que renunciar automática, inconsciente e involuntariamente a la atención que cualquier persona requiere en esa edad de formación. Entonces se convirtió en una figura que poco a poco, y conforme se desarrolló, encontró como mecanismo de adaptación para equilibrarse el construir una forma de ser vista y construir una manera de ser escuchada y de ser notada en la vida. Que eso es a lo que mucha gente después le llama la personalidad, y se casa con la historia de que así es. Yo soy una persona que así soy llamativa, soy una persona que grito, soy una persona que digo, que hago, que etcétera, y de pronto dices, así has tenido que ser para compensar una cosa que te duele y que no quieres atravesar más. Este es un mecanismo que has construido para subsistir, y porque evidentemente estás tomando revancha de lo que en cierto momento de tu vida no tuviste. Pero es muy importante que asumamos y que veamos si estas historias les suenan, les resuenan, para observar lo suyo
¿Cómo es que una persona entonces puede comportarse de una manera tan hostil con aquellos que asegura que son distintos, entrecomillado, a uno mismo, y que realmente lo que está pasando es que me ponen el riesgo por el cual yo no quiero volver a pasar enfrente? Entonces, iniciar una batalla y un ataque en contra de aquellos que pueden vivir pasando más inadvertidos y no teniendo que darse tanto a notar, es una verdadera amenaza a mi historia. Es que tengo enfrente aquello en lo que yo no me quiero convertir o que no quiero volver a ser, o no soporto que tú tengas ese tipo de vida porque es una mierda y no es vida. Pero entonces puedo decir, es que la tuya no fue vida cuando lo viviste así. Es que a ti te tocó vivir de esa forma y entonces ahora, como estás en un ejercicio de compensación constante, resulta que todo aquel que tiene algo que se parece a ti se convierte automáticamente en tu enemigo porque resulta que es muy distinto. Entonces es muy fácil decir que todos somos tan diferentes o que la gente es tan distinta a mí que por eso me causa unas ganas terribles de separarme de ellos y del rechazo, que se convierte al mismo tiempo en una atracción. Es como no quiero tener nada que ver contigo, pero al mismo tiempo no puedo evitar el estarme acercando a ti para ser hostil. Y entonces tenemos que cuestionarnos estas tres historias en donde el jefe es tan distinto porque me hace la vida de cuadritos y me dice que nunca llego a la meta y cuando llego no me lo reconoce, que tengo que notar que eso se parece a cómo funciona mi mamá conmigo y mi papá en cuestión del dinero. Una mujer a la que nunca es suficiente y un hombre que nunca alcanza a llegar. Entonces, mira cómo es la vida, que me hizo un mix, ¿no? Y me lo puso en el trabajo para que yo, si no le echo una mirada lo suficientemente profunda, termino asumiendo que es alguien tan diferente a mí que por eso lo odio. Esta historia en donde si yo no soy capaz de ver que tengo un asunto tan incompleto con mi propia madre y que tengo la oportunidad de resarcirlo en alguna relación, de darme cuenta, la relación no importa, no tengo que hacer nada con mi mamá y no tengo por qué llevarlo a mi relación. El uso de la relación ahí es que yo pueda darme cuenta de lo que estoy viviendo suficientemente a tiempo como para seguir lastimando a una persona diciéndole que prácticamente ella es la culpable de parecerse a mi mamá. Y eso te hace tan distinta a mí que por eso no te quiero. No alcanzo a ver dónde está la liga. Es que representas una parte tan parecida, algo tan íntimo e importante en mi vida que por eso siento lo que siento. Mas no te rechazo, pero te insulto y te agredo porque creo que eres muy distinta a mí, cuando en realidad te pareces a un personaje crucial en mi vida con el cual tengo tantos temas pendientes. Y este último en donde se dedicaba a bulear y a rechazar y a hacer la vida de cuadritos a personas cuyo perfil le recordaban algo que tenía que sucedió en su vida y durante lo cual no lo había pasado nada bien. Entonces, con esta que yo construí, que sabe cómo llamar la atención, me voy a dedicar a hacer la vida imposible a aquellos que no saben, no quieren, no les interesa o whatever llamar la atención. Y entonces vemos cuando cobra sentido el hecho de notar que somos tan parecidos, siendo que nosotros creemos que somos tan diferentes, que es imposible ver en actos de hostilidad, de racismo, de clasismo, de sexismo, de todo lo que quieran agregarle a la lista, como evidentemente siempre tiene que haber un ingrediente que toque mi historia personal, aunque yo lo ignore y aunque me resista y aunque no me guste la idea, porque esto no es de qué te parece, ¿no? Cuando yo encuentro una diferencia con alguien y si no soy capaz de encontrar lo similar dentro de lo diferente, que es lo único que estoy alcanzando a ver con esa contraparte, tema, asunto de vida, persona o relación, que me hace sacar chispas y emprender una actitud hostil hacia ella, entonces no estaré avanzando. Me quedaré en la capita de lo superficial y asumiendo que entre personas, cuando tenemos diferente color de piel, situación socioeconómica, orientación sexual, posición ante la vida, política, cultural, económica, etcétera, procedencia genética, todo lo que le quieran agregar, todas las diferencias entonces van a ser motivo de actos hostiles, cuando realmente tenemos que llegar mucho más a hacer un trabajo transpersonal y notar en dónde está lo que no se ve, que es realmente lo que está tomando rostro a partir de estereotipos, a partir de cosas superficiales y de asuntos engañosos y de apariencias.
Encontremos, por favor, lo que nos hace ser hostiles con los demás. Encontremos y hagamos un trabajo profundo que nos ayude a darnos cuenta de lo que no alcanzamos a ver. No nos quedemos nada más en la capita y no nos quedemos nada más en la intención de saber y de enterarnos, sino de ponernos a disposición de darnos cuenta, de que nos caigan los 20, las cubetadas de agua fría, para que podamos tener realmente un toque de transformación interior que vaya también propiciando eventos de transformación externos, que es ahí en donde podremos medir el impacto de la transformación que se dio en el interior. Esta es la historia, las historias con las que pues fue mi intención ilustrar cómo es que podemos hacer un trabajo más profundo cuando no sabemos por qué somos hostiles con aquellas personas con las que juramos que somos tan distintas, pero la verdad es que eso es un gran mito que se tiene que desenmarañar y que se tiene que aclarar, porque de pronto, decía 2 veces ya antes, podríamos terminar como ese perro que se quiere morder su propia cola, que solo porque está la cabeza y la cola de lados opuestos creemos que somos diferentes y contrarios, cuando realmente somos dos extremos de lo mismo. Les recuerdo que me pueden encontrar en mi página web jaimelugo.com. Ahí está la información de cursos en línea, de terapia con este enfoque transpersonal, terapia 100% centrada en emociones. No la encasillemos más, que sí qué tipo de corriente psicológica, que si esto, que si el otro, que si Reiki, que si bio no sé qué, que terapia emocional, conjuntando diferentes métodos, diferentes técnicas y diferentes teorías para hacer un trabajo al servicio de la restauración interior y del inconsciente, en donde hay una cantidad de respuestas impresionantes a todo lo que no alcanzamos a ver cuando estamos encerrados en el yo, en los patrones y en las repeticiones. La terapia sigue dándose primordialmente en línea a todo el mundo, pero pues próximamente estaremos ya reiniciando escalonadamente, muy poco a poco, a la modalidad presencial en la Condesa, en la Ciudad de México. Como sea, hay opciones para trabajar si es que así lo deseas. Y del 22 al 26 de junio es el webinar El Viaje del Alma, en donde estaremos hablando de estos y muchos temas que tienen que ver con lo invisible de la vida, que le da forma a lo que sí vemos y que sí palpamos, y cómo notar esas cosas que no vemos. Hablemos de espiritualidad, del alma, del mundo de los sueños, de lo onírico, hablemos de metafísica, hablemos de todo eso que nos hace estar en ese mundo que es de donde viene todo lo que podemos experimentar, y cómo es tener esos accesos como más palpables y más reales al inconsciente realmente. Es un webinar de 5 días, 7 a 8 y media de la noche, de lunes a viernes, 22 a 26 de junio. Es por Zoom, en vivo, y de todos modos entrando a jaimelugo.com van a encontrar en dónde pueden pedir los informes, con quién se comunican. Está bien accesible, va a estar muy padre, y además son 5 clases, casi 8 horas de curso, y ahí mismo van a poder encontrar cómo adquirir los audios de los cursos que ya dimos, que también son cursos de 8 horas, uno enfocado a la pareja, luces y sombras y por qué nos relacionamos como nos relacionamos, y el otro que está ahí que es de sanar a través de la herida interior. Entonces pueden adquirir cursos que ya están ahí, y o bien inscribirse al que va a ser en vivo del 22 al 26 de junio. Te recuerdo que en redes sociales estoy tanto en Facebook como en Instagram como Transpersonal Jaime Lugo, en Twitter como @JaimeLugoMX, que este programa se llama Transpersonal, que se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en vivo por 8ymedia.com, por YouTube y Facebook, y también por Instagram, en la cuenta Transpersonal Jaime Lugo. Y el podcast, importante, hay más de 100 episodios de Transpersonal con muchos temas diversos, en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio, en iVoox. Busca 8 y media y busca Transpersonal, 8 con número y media con letra, y Transpersonal, y ahí vas a encontrar todos los capítulos de Transpersonal. Quiero agradecer una vez más a Manuel Méndez en la producción, también a Lili Musi. Les quiero agradecer a ustedes por haber estado conectados aquí en vivo. Quiero agradecerles por los mensajes de avisarme cuando se escucha bien o no, y que sí, que más o menos. Y bueno, pues trabajemos en nosotros, hagamos esa labor que es la más complicada del mundo, por favor, que es asumir sin pudor
y sin soberbia aquello que nos molesta y que nos duele, porque solamente así vamos a poder encontrar verdaderos episodios de transformación y de evolución en nuestras vidas. Yasmín Ortiz, hola, este programa es todos los miércoles. Sí, Yasmín, es todos los miércoles de la vida y del mundo a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en 8:30, en Facebook, en 8ymedia.com o en mis redes, ahí también lo estoy compartiendo siempre en vivo. Entra a donde está el podcast y al canal de YouTube de 8:30, porque ahí vas a poder echarte, hay 100 programas y cada uno dura 1 hora, entonces te puedes ir poniendo al corriente mientras cada semana te conectas con nosotros en vivo. Cintia, hola Jaime, un abrazo. Cintia, ¿cómo estás? Qué milagro saber de ti.